Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de tú mismo y hoy vamos a ver si juntamos partes rotas. ¿Por qué lo digo? Porque María Rosa, quien estamos viendo aquí ahora en pantalla. Hola María, ¿cómo estás? Bueno, Hola, muchas gracias por invitarme. gracias por recibirnos allí en tu casa. Decía a los amigos que nos están viendo que acabas de publicar este libro, Abraza tus partes rotas, María Ros por Grijalbo, y claro, todos tenemos partes rotas. Entonces es un libro que potencialmente nos tiene que interesar a todos porque das unas claves, explicas, fundamentas, razonas y propones vías de solución o de a ver cómo podemos tratar esto de la mejor manera porque vivimos tiempos un poco especiales y justamente en lo que estás tú como psicóloga especializada, ansiedad, autoestima, gestión emocional y traumas, vaya, si de eso se trata hoy la vida, podemos sacar un poquito de punta al lápiz y tomar apuntes, ¿no? María, bueno, ya lo he dicho, eres psicóloga especializada en estos temas, tienes tu centro de psicología y formación, la gente te puede encontrar en Psicología MR y así se llama tu centro. Ayudas a la gente que te piden información y recursos para mejorar su salud mental y eres autora de este libro. Sobre él vamos a conversar porque empecemos por el inicio más lógico, ¿no? Más racional. ¿Qué son nuestras partes rotas? Pues las partes rotas hacen referencia a esas partes nuestras de personalidad, a esas cosas, ¿no? Que como adultos hacemos, sentimos, pensamos y son las que a veces nos causan el dolor, ¿no? Quizás esas partes perfeccionistas, esas partes que te exigen tanto, ¿no? Que llegan, Ujú, hacen el cuerpo llegue a un límite, esa ansiedad, esa ira acumulada, esa tristeza que muchas veces nos invade, la ujú, necesidad de cuidar a todo el mundo y dejarnos en último lugar. Es decir, esas partes que hemos aprendido, que muchos de nosotros llevamos dentro y que, bueno, de alguna manera llega un punto en el que duele, en el que nos dicen que hay que parar, que hay que hacer cambios y para eso está este libro, para poder hacer cambios. ujú. Corrígeme, yo voy desmenuzando partes de tu libro y Claro. te doy afirmaciones para que tú me digas sí, pero, o tal vez podemos, eh, a raíz de lo que te voy a preguntar. En el origen de nuestras partes rotas hay un cierto rechazo a nuestras emociones. Eso es. ¿Qué ¿Y ese, pasa? Que ese rechazo por qué es? por la educación que recibimos desde que somos pequeños, ¿quién no ha escuchado alguna vez, porque se lo han dicho a uno mismo o se lo hemos escuchado a los demás, esto de no tengas miedo, si tú eres ya muy mayor, pero si Mm, eres muy valiente y cambia la cara, que estás más guapa, no te enfades, ¿no? mm, Tontería. Son frases que tienen muy buena intención, que en ningún momento buscan hacernos daño, pero que lo que pueden hacer, acabar generando es que rechacemos una parte de nosotros, ¿no? De alguna manera, en la infancia nos enseñan a rechazar la mitad de lo que somos capaces de sentir. Y por eso hablamos muchas veces de emociones positivas y negativas, ¿no? Emociones mm, negativas, emociones que hay que rechazar, de las que hay que huir. Entonces, acabamos no sabiendo enfrentarnos a esas emociones, acabamos no sabiendo cómo gestionarlas porque nunca nos hemos permitido el lujo de sentirnos, el de sentirlas, ¿no? En algún momento nos dijeron que estaba mal sentir aquello. mm. A ver, se me ocurre esta idea. Tenemos expectativas unos de otros, Mm, y no solamente de unos con otros, incluso con nosotros mismos. mm. Mm, y eso hace que nos olvidemos un poco de quiénes somos, ¿no? Eh, la vida propia entra entonces en una etapa precisamente de olvido, pero además de un resentimiento, por decirlo de alguna manera. Mm. Y esto es a raíz de las expectativas. Una vía de salida, pregunto, sería,
cargarnos esas expectativas y al final permitirnos ser lo que somos y dejar esas frasecitas que acabas de citar para ir hacia adentro o realmente autodescubrirnos. A mí me gusta hablar de la palabra equilibrio siempre, ¿no? Es decir, Ujú, vivimos en sociedad, vivimos, o sea, somos una raza, ¿no? Los seres humanos somos una raza que es social por naturaleza, nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, es natural tener expectativas, es natural tener el foco hacia afuera, querer cuidar, querer estar por y para los demás. Pero cuando siempre el foco está hacia afuera, no funciona. Es decir, necesitamos también cuidarnos a nosotros mismos. Quizás esto que decíamos antes del mundo de las emociones, de rechazar la mitad de lo que somos capaces de sentir, muchas veces va de la mano con este concepto que seguro que a más de uno le suena del ser el buen estudiante, el buen hijo, la buena pareja, el buen marido, el buen trabajador. Siempre es hacia afuera, ¿no? O sea, sé bueno con los demás, cuida a los demás, dales a los ujú, demás lo que necesitan, lo cual está perfecto porque las relaciones humanas siempre van, ¿no? De este ser, de este equilibrio, pero nos falta, se nos olvida el enseñar a los más pequeñitos a mirar hacia adentro, a entender que no solo importa la necesidad del de fuera, sino que también las nuestras, los límites desde fuera y los límites que ponemos en nosotros. Entonces, quizás la conclusión aquí sería que hubiese un equilibrio, que hubiese una compensación entre cuidarme, mirarme, conocerme y hacer lo mismo con los demás. ujú. Hay un punto de partida que tú comentas, que es importante recordarlo porque le damos fiabilidad a aquello que no lo tiene. Y a esto me refiero. Nuestro cerebro que está recibiendo todos los inputs, ¿no? La información continuamente y cada vez más, ¿no? Justamente en esta etapa de la evolución humana estamos bombardeados absolutamente por esos inputs. Y lo que pasa es que nuestro querido y bien amado cerebro, su trabajo es nada más y nada menos no ofrecer la realidad, la está interpretando. Y confundimos esa información que recibe el cerebro con lo que el cerebro nos da, que es interpretación. Y es un Ujú. primer dato para ir haciendo consciente esto que tú dices, ¿no? Ir hacia adentro y saber realmente qué hay en nuestro funcionar, ¿no? En nuestra manera de estar en este mundo. Por supuesto que sí, al final estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Al final el cerebro lo que busca es, en función de los inputs, en función de la información que recibe a través de los cinco sentidos, interpretar qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo hace esa Mm, interpretación? Con el archivo que hay ya en la memoria, es decir, con el aprendizaje que ya tenemos. ujú, ¿Yo por qué hablo castellano? ¿Por qué hablo español? Porque a mí me hablaban en español desde pequeña, si no quizás hablaría chino, es decir, nuestro cerebro habla el lenguaje que le hemos enseñado. Por eso ujú, también una de las partes del libro cita a Ramón y Cajal, ¿no? Que habla de cómo ser constructores de nuestro propio cerebro y es que en la infancia tiene mucho que ver en ujú, esto, ¿no? Las bases sobre las que yo estoy sustentada, la educación que he recibido, las pautas, las normas, las indicaciones de mis figuras de referencia son lo que me van a ir moldeando como adulta, ¿no? Por aquí sí, por aquí no, por aquí vas a ser aceptada, por aquí vas a ser rechazada y en base a eso el cerebro también interpreta. Son como las pautas que le vamos dando, el idioma que tiene que hablar. ujú. Ya que hablas de infancia, la zona etaria, ¿no? De edad del ser humano, que también es clave importantísima, es justamente la infancia. Y tú dices, Mm. los adultos, frente a ellos, en la crianza en particular, poner un poco el foco entre la concordancia de lo que decimos y lo que hacemos, porque ellos van construyendo absolutamente todo en su interior a partir de esta o contradicción o concordancia, ¿no? Por supuesto. Ocurre mucho, esto es curioso, cuando trabajamos con familias, muchas veces llegan padres que a lo mejor dicen, es que no entiendo por qué mi hijo grita. Y lo dice de A esa ver, manera, ¿no? a Y ver lo... cómo te lo explico. Claro, si yo a mi hijo le digo, no puedes gritar, la pauta es no grites, la acción es gritar. Ujú, Yo le digo a mi hijo, durante las comidas no utilizamos los teléfonos móviles, pero mientras estamos comiendo yo reviso un correo, reviso un mensaje, mi acción no concuerda con mi pauta. Entonces aquí es donde los niños muchas veces reciben confusión. ¿Qué ocurre? Que prevalece la acción frente a la norma hablada.
Por eso los niños muchas veces cuando ven que aquí no hay concordancia, que hay una ruptura entre lo que me han dicho y lo que yo veo que están haciendo, se mm, quedan con el acto, porque es lo que genera un conocimiento, un aprendizaje más sólido. Por eso a lo mejor empiezan a gritar, empiezan a utilizar el teléfono, mm, ¿no? Que como padres, lógicamente, no podemos ser perfectos, pero es importante hacer una revisión de si ah, realmente hay concordancia entre lo que decimos y lo que estamos haciendo. ujú. Un poco llamado de atención, ¿eh? Observación. Eh, claro. Dice que las partes rotas pueden tomar control de la vida. Y esto, primero explicar cómo es esto de que toman el control y lo que ello significa, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre hablar de una parte interna que tenemos muchos de nosotros, que es este rol de cuidador, ¿no? De cuidar a la gente, de estar siempre escuchando, de ser muy empáticos, los buenos amigos, los buenos hijos, los buenos todos, ¿no? Esta parte, que aparentemente es muy buena, ¿no? Que al final no deja de ser, oye, estar a disposición de los demás, muchas veces lo que genera, y por eso se llama parte rota, lo que genera es que nos descuidamos a nosotros mismos, es decir, estamos al 100% para los demás, pero a nosotros nos dejamos en último lugar. ¿De dónde puede venir esta parte? Esta parte a lo mejor puede venir de muchos sitios, ¿no? Pero cosas, por dar ahora mismo algún ejemplo, puede venir de una infancia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta parte rota, puede venir de que a mí desde pequeña me han dicho que yo tengo que cuidar a lo mejor a papá, que papá tenía una enfermedad, que entonces tenía que cuidarle, tenía que intentar no hacer mucho ruido en casa, tenía que intentar no meter mucho la pata. Quizás si soy la hermana mayor, tenía que cuidar de mis hermanos. Mm, Quizás, a lo mejor también por la observación, ¿no? Por pura observación de lo que nuestras figuras de referencia hacen y quizás ver que mi madre era la que cuidaba de todo el mundo, la que estaba por y para todo el mundo. Pues, ¿qué ocurre? Que en esta base que yo he tenido de la educación y la experiencia que he recibido, se va generando una identidad de quién debo ser. Yo debo cuidar a los demás, yo debo ser una buena amiga, una buena pareja, una buena hermana. ¿Qué ocurre? Que cuando yo soy adulta, esta partecita es la que toma el control. ¿De qué manera? Un ejemplo muy sencillo. Quizás si tú y yo estamos cenando, yo veo que tú tienes frío, yo te ofrezco mi chaqueta y quizás yo también tengo frío y luego me quedo pelada, ¿no? Me quedo ahí tiritando, pero mi tendencia a cuidar de ti ha hecho que yo me ponga por debajo de ti y yo te haya cedido mi chaqueta. Y esto es un ejemplo muy cotidiano, un ejemplo que podríamos pensar que es muy tonto y ciertamente si es algo aislado, lo es. Pero cuando tenemos esta tendencia a cuidar o como otras partes rotas, tendencia a exigirnos, a ser perfectos, es cuando nos estamos olvidando de nosotros y es cuando toman el control. bien. Hablas de dos sistemas inmunitarios, Mm, el físico y el psicológico. mm. Somos conscientes de uno, pero del otro yo tengo dudas. Claro. Esto es una metáfora que yo aprendí en su momento cuando me formaba en psicología y me parecía una forma preciosa de explicarlo, ¿no? Todos entendemos que este sistema inmunitario físico nos protege, ¿no? Al final es una parte de nuestro cuerpo que activa y cuando tenemos alguna agente, tenemos alguna bacteria, un virus, algo que puede hacer daño a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune nos protege, ¿no? Nuestras defensas salen a luchar para que no nos pongamos malitos. Pues de la misma forma que funciona este sistema inmunológico físico, podemos decir que tenemos otro emocional que llamamos emociones. Las emociones son las que van a intentar protegernos, son las que van a intentar salir, ¿no? Ponerse en marcha cuando hay algo que pueda a lo mejor alterarnos, pueda a lo mejor generarnos algún daño o algún tipo de interferencia en nuestra vida. Y aquí es cuando vamos un poco a lo que comentaba antes, esta metáfora nos permite entender que no hay emociones buenas y malas, no hay emociones positivas y negativas, porque así como una celulita que me protege de una bacteria y otra celulita que me protege de otra bacteria, las dos son buenas, aunque a lo mejor me genere algún síntoma en el cuerpo, pero las dos van a protegerme, lo mismo ocurre con las emociones. Ujú, Podemos tener emociones agradables y desagradables, emociones que nos apetecen más sentir y otras que no, porque lo que siempre digo, si ahora mismo nos dicen de elegir qué emoción queremos sentir, dudo que alguien dijese que quiere sentir una tristeza infinita, un ataque de ansiedad o muchísimo miedo. ujú, Nadie querría elegir esas emociones. Entonces, tenemos emociones que son muy incómodas de sentir, pero no por eso son negativas, porque todas, absolutamente todas, vienen a protegernos de algo. ujú. El tema de las emociones es interesante porque o nos dan permiso, o nosotros nos damos permiso de sentirlas, Mm, abrirle el espacio absoluto para que entren y hagan su trabajo, que es hacernos sentir vivos en realidad, ¿no? Que estamos aquí.
que no somos una creación de una entelequia, sino que carne y hueso, pero por otra parte también nos reprimimos, Mm, no ante las mismas emociones, ante otras. Y en esa represión lo que vamos creando es una hermosa jaula en la que nos vamos encerrando y cada vez haciendo más pequeños, más pequeños, más pequeños, ¿no? Y este mecanismo entre lo que me permito sentir y lo que me permito reprimir, está también esta construcción de reconocerlas, estas partes rotas, ¿no? eso es. Efectivamente, no podemos vivir sin emociones. Y fíjate, algo que también a mí me parece importante, ¿no? En este mundo de la divulgación, de las redes sociales, todo este tema de la salud mental que últimamente está muy en auge, una de Ujú, las cosas que más encontramos y cualquiera de nosotros lo puede buscar es información tipo elimina la ansiedad, elimina la tristeza, formas de dejar de sentir. No podemos dejar de sentir emociones. Es que si dejásemos de sentir emociones implicaría que no estamos vivos. ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Que, como decíamos antes, hay emociones que son muy incómodas de sentir, que a ninguno nos gusta estar profundamente tristes, estar sintiendo ansiedad porque nos desborda, porque nos lo hace pasar regular. Pero cuando aprendemos a reconocer esas emociones, entendemos cuál es su mecanismo, entendemos sobre todo que las emociones eh, aparecen para informarnos de algo para que hagamos algo, ¿para qué? Es decir, tienen una necesidad, necesitan, ¿no? Que satisfagamos esa necesidad y se marchan, o sea, vienen a darnos un mensaje de María, necesito que hagas algo, porque esto a lo mejor te está causando daño. Y en el momento en el que eso ya se ha resuelto, la emoción se va. Y ocurre lo mismo tanto con la alegría, con la calma, con el amor, como con el miedo, la tristeza, la ira. ujú. Y me interesa, creo que lo tienes descrito, no, es como una montaña, un pico, ¿no? Va creciendo, Efectivamente, llega a su culmine y ¡pum! Desciende. Es decir, eso es. no Proceso es de una curva. línea recta, no es una línea recta, no. Nadie está eternamente triste. Incluso una persona que está triste mucho tiempo no está siempre así. Es decir, sube, baja. Las emociones tienen un proceso de curva. Tienen su inicio, van subiendo, llegan al pico máximo, que a veces es aquí, otras veces es más arriba, y cuando hemos resuelto aquel motivo por el que aparecieron, se marchan directamente, caen por sí solas. Ujú. Por eso si queremos cambiar como sentimos, porque hay una sensación desagradable, ¿no? Tú dices mejor, presta atención, fíjate en qué estás pensando. Eso es. Los pensamientos tienen mucho que decir sobre las emociones. Al Ujú, final es un ciclo, ¿no? O sea, tienen relación la una con la otra. ujú, Si yo, por ejemplo, cada vez que me levanto por las mañanas, pienso, ¿no? En, Dios mío, qué de cosas tengo por hacer, qué horror, tengo esta reunión, que me va a pillar una task, y es que encima, es decir, yo vengo con este pensamiento negativo, yo anticipo lo malo, yo me pongo en una posición como muy pesimista, muy de víctima, es imposible que yo lo que sienta después sea una emoción agradable. Es muy complicado que yo sienta motivación, que yo sienta calma, que yo sienta satisfacción. Es decir, mi pensamiento va a ujú, concordar con la emoción que sentiré después. Probablemente vaya enfadada, vaya con desgana, vaya con muchísimo cansancio y muchísima fatiga. Es decir, muchas veces cuando, oye, es que quiero dejar de sentir esto, quiero dejar de sentirme cansada, dejar de sentirme negativo, yo siempre le digo a mis pacientes, entonces, si quieres dejar de sentir X cosa, mira a ver cómo estás pensando, porque muchas veces es el pensamiento el que desemboca en la emoción y siempre van a tener concordancia una con la otra. ujú. Otro tema que va en el paquete es la autoestima. Y hablas Mm. de la escalera de la autoestima. Explícanos qué es eso. Es una forma de explicar que la autoestima es una suma de pasitos, ¿no? Es decir, tenemos que recorrer una autoestima con una serie o sea, una escalera con una serie de pasos y cuando cumplimos todos esos pasos es cuando realmente podemos llegar a tener autoestima. Es decir, ¿esto por qué lo explicamos así? Porque muchas veces se plantea que la autoestima es algo que se tiene o que no se tiene, que se Ujú, construye o que no se construye. No, es la suma de muchas partes, es la suma de si yo paso tiempo conmigo, es la suma de si yo me conozco lo suficiente, es la suma de si yo quizás soy capaz de poner los límites que necesito para protegerme, de si soy consciente de mis luces y mis sombras, pero no me machaco por mis sombras, sino que soy capaz de abrazarlas, ¿no? Y de quizás potenciar la otra parte que es la que me hace sentir más tranquila.
Es decir, es una suma de cosas que yo hago por conocerme, por aceptarme y por gestionarme, que cuando todo eso se cumple y hay una buena relación conmigo misma, entonces puedo hablar de autoestima. Bien. Un aspecto clave en el tema de, no solamente de las interrelaciones, sino ya en la asistencia, en la salud mental, es vencer un viejo tabú que es, hay una palabra que me molesta mucho, ¿no? Que se utiliza bien acá en España con ir al loquero, ¿no? Mm, Y hay una carga eh, tan negativa, de denostación, de decir, bueno, es un tema tabú, es la oscuridad. Estás tan mal, tío, que tienes que ir a alguien que trata locos, ¿no? El loquero. sí, Eso nunca lo terminé de entender, sinceramente. Y tú das una frase que pelea, digamos, o enfrenta o afronta absolutamente este concepto totalmente erróneo, fuera de lugar, de contexto y de poca utilidad, cero, que dice, pedir ayuda nos fortalece. Todo lo contrario. Es decir, por supuesto. es- ahí planteas, ¿no? Lo contradictorio de aquel que dice, ¿no? Em, y además, y esto creo que es clave, nos humaniza, es decir, nos enraiza en aquello que somos, ¿no? En este sistema complejo de cuerpo-mente. Por supuesto. Nos cuesta muchísimo pedir ayuda, porque de alguna manera nos sentimos quizás incapaces, nos sentimos débiles, nos sentimos vulnerables, y es un concepto completamente erróneo, como bien decías. Es que no somos superhéroes ni superheroínas, es que somos humanos y lo normal es necesitar ayuda. Y muchas veces nos empeñamos en poder con todo, en resolver todo a solas, en cargarnos todo el peso en nuestras espaldas, a costa de qué, de tardar más tiempo, de frustrarnos, de enfadarnos, de dejar la tarea a la mitad, de dejar de disfrutar incluso de la actividad que estamos haciendo, incluso a veces de nuestra propia vida. ¿No será más fácil pedir ayuda a tiempo? Porque muchas veces la ayuda que nos negamos a pedir son gestos muy sencillos Mm, y en absoluto dice nada malo de nosotros. Es decir, dice mucho de la capacidad de reconocer la vulnerabilidad como algo natural, como algo que tenemos tú, tengo yo, tenemos todos, ¿no? Como algo de vernos humanos y no tener esa reticencia a asumir que no podemos con todo y que es que no tenemos por qué poder, que es que esa no es nuestra condición de humanos. mm, Necesitamos unos de otros y está bien que sea así. mm. Llega un punto donde podemos ser capaces de detectar que algo va mal. Lo reconocemos, pero nos cuesta entender su origen. ¿Y esto a qué se Mm. debe? Claro que nos falta mucho sobre autoconocimiento, sobre mirar adentro, ¿no? Y muchas Mm, veces, claro, en eso que decíamos antes, el foco está puesto tan hacia afuera que a veces somos capaces incluso de reconocer, tenemos un amigo, tenemos a nuestra pareja, tenemos a un familiar que decimos, uy, pobrecito, mm, qué cara tiene, yo sé lo que le pasa. Y mm, verdaderamente sabemos lo que le pasa porque le hemos observado suficiente, lo conocemos de ujú, arriba abajo. Pero muchas veces con nosotros mismos somos auténticos desconocidos. De hecho, una pregunta que a mí me gusta mucho hacer en consulta con mis pacientes, en formaciones, incluso en redes sociales, ¿no? Donde hago mucha divulgación, digo, cuando tú llegas a casa y estás solo, no tienes nada que hacer, no tienes ninguna tarea, no tienes a nadie en casa, ¿qué haces? Y normalmente las respuestas son, cojo el móvil, pongo la tele, me cojo un libro. mm. De todas las veces que lo he preguntado, solo hubo una persona que me dijo, pues me quedo tranquilamente disfrutando de este ratito del silencio. Y dije, Mm. ¡buah! Ojalá todos hubiesen respondido esto, ¿no? Eh, ¿Cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo vamos a entender lo que nos pasa si no pasamos tiempo con nosotros mismos? Si siempre nos llenamos de cosas. Entonces, claro, cuando muchas veces llega gente a consulta, ¿no? De, María, es que llevo no sé cuánto tiempo con ansiedad, es que, joder, lo he intentado todo, o estoy que no remonto, que me noto muy desmotivado.
Y a veces pasan un par de secciones de aprender a mirar adentro, de ir a lo profundo, que te dicen, ¿y cómo no me di cuenta? Mm. Digo, claro, si es que no habías mirado donde había que mirar, ¿no? Entonces, las respuestas están dentro, pero hay que aprender a mirar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos cuesta estar a solas y en silencio, porque en silencio cuando aparecen todos los ruidos. Es Mm. donde nos asustamos. Pero es parte del proceso de conocernos, de detectar las heridas que hay y de poder sanarlas. Ujú. Hablas de la ventana de la tolerancia. Mm. ¿Cómo se come eso? La ventana de tolerancia es un concepto que utilizamos mucho en psicología para explicar cuando nosotros vivimos circunstancias, vivimos situaciones que a lo mejor emocionalmente pueden ser complejas o pueden demandar, ¿no? Cierta respuesta un poquito más elaborada. ¿Cómo es nuestra respuesta, ¿no? Es decir, tenemos una ventana, digamos que la parte media es como la ventana de tolerancia, es la parte óptima, es donde yo respondo de forma adecuada, yo me sé gestionar. La parte de abajo es donde yo estoy completamente desconectada de mi emoción, es decir, yo es que ni me doy cuenta, estoy Ujú. muy disociada. Y en la parte de arriba es cuando yo estoy hiperactivada, ¿no? Es como hipoactivación, una zona aceptable, una zona sana, y la hiperactivación. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos movemos o en la parte baja o en la parte alta. De hecho, últimamente con el estrés de vida que llevamos, nos Mm. movemos en la parte alta, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que implica estar en la parte alta? Que muchas veces esto de las emociones, ¿no? Nos las guardamos, nos las callamos porque total, no importa, ¿no? O a veces no importa, o a veces ni siquiera sé que la estoy sintiendo, ¿no? Que estoy aquí tan desconectada. Y de repente llega un punto que esto, yo creo que más de uno se podrá sentir identificado, que se pone a llorar sin Mm. sentido, que pega un portazo, que suelta una frase como muy fuera de lugar cuando realmente la otra persona a lo mejor no había dicho nada. Estas son las explosiones emocionales por haber guardado tanto dentro. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con el concepto de la ventana de tolerancia? Intentar ser conscientes de lo que estamos sintiendo, Ujú. ser capaces de identificarlo en el propio cuerpo para darnos cuenta de, oye, ¿qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? De forma que yo lo pueda gestionar de forma sana. Es decir, que yo deje de acumular, que haga que yo explote, ¿no? Que al final es un poco la consecuencia, sino que yo pueda moverme Ujú. en una parte sana en la que yo subo y bajo, que las emociones, como decíamos, cierren este proceso de curva, pero que no me lleve a picos en Mm. los que me desbordo, en los que no me desbordo, no me sé gestionar y realmente paso un muy mal rato. Y aquí, por ejemplo, tendríamos los ataques de pánico, ¿no? Esta respuesta tan intensa de ansiedad, que normalmente es uno de los motivos más frecuentes en consulta. Ujú. Em, lo podemos entender, pero nos damos muy poca cuenta. Y a esto me refiero. Una frase tuya, ¿no? El niño que fuimos siempre nos acompaña, siempre va con nosotros. ¿Y esto qué significa? Significa que nuestra identidad la construimos cuando somos muy pequeñitos. Nosotros llegamos al mundo sin ningún tipo de conocimiento, llegamos como libros en blanco, dispuestos a ser completados a manos de los adultos que nos rodean, ¿no? Yo siempre digo a mis pacientes que si yo tuviese, por ejemplo, mi cuaderno de vida, y esta fue mi primera página desde que yo nací, yo al abrirlo encontraría sobre todo cosas de mis padres, que fueron mi referencia. Pero luego vas creciendo, a lo mejor tienes profesores, tienes abuelos, y yo encontraría lecciones escritas de su puño y letra. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros en la infancia es cuando construimos quiénes debemos ser, qué se espera de nosotros, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Un poco este idioma del que hablábamos antes, ¿no? A mí el Mm. idioma que me han enseñado es el idioma que yo aprendo a hablar y Ujú. el idioma que yo voy a mantener cuando soy adulta. Entonces, ¿esto qué pasa? Que como está en mi base, es mi identidad, de quién María cree que debe ser en función de lo que le han dicho papá y mamá y el resto de adultos de referencia, cuando yo soy adulta, esa niña viene siempre conmigo, porque es Ujú. la identidad que generaron en mí. Por Ujú. eso es tan importante, y es una de las cosas que hablo en el libro, en los capítulos, es si realmente eres quien eres o quien aprendiste a ser. Mm. Es decir, esta María, ¿no? Antes, la María que antes de trabajar de sí misma, realmente era esencia o era aprendizaje. Era quien ella es realmente, ¿no? Su Mm. parte natural, su parte, ¿no? Como digo, esa esencia, o lo que a lo mejor la sociedad y sus referentes le dijeron que debía ser. Entonces, por eso esta niña siempre va de la mano con sus heridas, con sus rechazos, con sus abandonos, con sus críticas y también con la parte buena, ¿no? Con los recuerdos, con el que bien esto, que bien lo otro.
Ujú. Siempre, siempre va con nosotros. Recordémoslo. Propones un plan detox emocional, un plan detox, esto de detox que se ha vuelto en los últimos tiempos me chifla. Como digamos, sin dar muchas, de no extendernos mucho en los detalles, pero básicamente, ¿en qué consiste este plan? En llorar lo que haya que llorar. Ah, Es decir, en realidad es una forma de llamar a algo muy sencillo, ¿no? Pero em, ¿cuántas veces nos guardamos las cosas que sentimos? ujú, ¿Cuántas veces tenemos ese nudo en la garganta, ¿no? Que todos hemos sentido en alguna ocasión y en vez de soltarlo, lo aguantamos. Lo mm, aguantamos por ese miedo a que no sea el momento, a que nos rechacen, a que nos juzguen, mm, por miedo a expresar una parte pues, natural, ¿no? De nuestro mm. sentir. Entonces, una de las cosas que hablo en el libro y que además cada vez, esto, si algún paciente mío me escucha, lo sabrá, la primera vez que un paciente mío llora conmigo en su consulta, que siempre, perdón, perdón, María, ¿no? Yo siempre le digo, pero si es maravilloso, si esto es un Ah, detox, es decir, en las lágrimas se ha estudiado que van muchas sustancias que lo ujú, que provocan es estrés en el cerebro. Entonces, mm, por eso en plan detox, igual que cuando mm, sudamos eliminamos toxinas, pues cuando lloramos eliminamos sustancias que generan estrés. Entonces, hay que llorar, es que llorar es maravilloso, o sea, no, no repitamos el llanto, nos viene fenomenal. Eh, bueno, los amigos que nos están viendo, ahora no, después. Luego. Ahora no, después. Em, Precisamente la palabra ahora, mira, me viene como anillo al dedo. Em, Hablas del mindfulness y Mm, justamente es una de las herramientas por las cuales podemos no ir al pasado, no ir al futuro, ¿no? Y ver mm. exactamente el registro personal en este momento, ¿no? Aquí y ahora. Y tiene su importancia porque si confrontamos el ahora con las emociones, ¿qué sucede? Y somos capaces de detectarlas. O sea, cuando una persona está en presente, es capaz de, esto que decíamos antes de que el cerebro recibe los inputs, ¿no? Ujú, Estamos justo ahí, estamos viviendo. Es decir, no hay nada más presente que el aire que estamos respirando ahora, que la sensación que estamos recibiendo ahora en el tacto, que lo que yo estoy viviendo ahora. Entonces, decimos que estar en presente es sinónimo de salud mental. ¿Por qué? mm, Porque de forma muy generalizada, cuando estamos muy acostumbrados a irnos al pasado, normalmente lo hacemos como muy en la línea de la depresión, no porque tengamos depresión, sino porque son síntomas muy de la línea, ¿no? La mm, tristeza, la culpa, la nostalgia, el echar de menos, el repasar las cosas que sucedieron una y otra vez mm, en busca, ¿no? De a ver si mm, pues, podíamos haber cambiado algo. mm. Y cuando lo hacemos hacia el futuro, es más en la línea de la ansiedad, anticipar lo malo que puede pasar. Estos pensamientos tan típicos de los y si esto, y si lo otro, pero normalmente los y si son todos malos, ¿no? Sí. Yo no suelo escuchar a nadie que diga, ¿y si me va todo genial? No, siempre es, ¿y si me pasa esto malo? ¿Y si me pasa esto otro? ¿No? Entonces, si yo me voy al pasado, me voy muy a la línea de la tristeza, de la depresión. Si yo me voy al futuro, me voy a la línea del estrés, de la ansiedad. Cuando Mm, yo estoy en presente, estoy ahora. Estoy viviendo mi vida, estoy no perdiéndome las oportunidades, estoy siendo capaz de conectar con mi cuerpo, que normalmente es el gran olvidado. Por eso es salud mental, porque me alejo, ¿no? De lo que ya fue y no puedo cambiar, lo que aún me ha llegado ni tiene por qué llegar. ujú. Estoy ahora. Bien. También ayudaría a escribir, ¿no? Por supuesto, es súper terapéutico. Hay Ujú, personas que les viene mejor, otras que a lo mejor no son tanto de escribir, pero es una técnica muy buena para soltar el peso, ¿no? que tenemos a nivel emocional y muchas veces para ponerle orden. De hecho, la gente que practica, ¿no? la escritura terapéutica tiene la sensación primero de que escribe como con mucha rabia, como que ni siquiera entiende la letra, ¿no? Todo un poco caótico y de repente tú ves el texto y cada vez va siendo más ordenado, la letra es más bonita, tiene más coherencia, no hay tachones. Se ve muchísimo la curva de la emoción en la mm, escritura terapéutica. Y es curioso porque llega un momento en el que la persona podría seguir escribiendo porque tiene más contenido, pero deja el boli porque ya no hace falta, la curva ha pasado. mm.
Entonces, es súper bueno escribir porque me mantiene en presente, me permite soltar, me permite colocar y me permite transitar la curva en lugar de reprimirla o esconderla, que es lo que hacemos normalmente. Ujú. Y permitir que el cuerpo también se exprese, ¿no? Por supuesto, que lo haga desde el principio y no solo cuando explota. Esto es Ay, importante, mm, porque solemos hacerle caso al cuerpo cuando ya viene con 200.000 síntomas seguidos y es cuando nos asustamos, lógicamente. Pero sí es mm, importante darle espacio al cuerpo, aprender a escucharle, entender también su lenguaje, ¿no? Porque me habla con esta tensión o me habla con este síntoma para darle lo que nos está pidiendo. ujú. Por si acaso, que el cuerpo se exprese puede ser saltar, moverse libremente, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco de expresión corporal, ¿no? Por Mm, supuesto, es tanto yo ejercer esa expresión, ¿no? Es decir, yo mover al cuerpo para soltar la tensión, para soltar las emociones, para darle movimiento, que también es muy importante, pero también es la expresión que el cuerpo hace conmigo. Es ujú, decir, las señales que me va mostrando en forma de síntoma, ¿no? Para decirme, María, igual por aquí no es. María, igual esto me está haciendo daño. María, frena que te estás pasando, mm, ¿no? Entonces es como, al final, un poco bidireccional, ¿no? Lo que yo le digo al cuerpo y lo que el cuerpo me dice a mí. ujú. Habíamos hablado de pedir ayuda, ¿no? Y hay Ujú, una forma profesional de pedir ayuda que es recurrir al terapeuta, a la terapia, al psicólogo. Eh, ujú. ¿Cómo nos damos cuenta en qué momento lo necesitamos? Esto es algo súper personal, ¿no? Porque yo, mira que llevo trabajando años en consulta, creo que no he tenido todavía dos personas que les pase lo mismo. Por dar una pauta que pueda ser aplicable a todo el mundo, yo Ujú, diría que cuando llevas un tiempo pasándolo mal por algo, has intentado resolverlo y no has podido. Me da igual si se trata de un duelo, de una ruptura, de la ansiedad, de la depresión, pero has intentado hacer algo por cambiarlo y por lo que sea no has podido. No se ha solucionado y te está impidiendo llevar la vida que tú quieres. A veces es que no te puedes levantar de la cama, otras veces que no eres capaz de coger el coche, que no puedes salir de casa, que no eres capaz de ir a trabajar, que no eres capaz de enfrentarte a tu relación de pareja. Es decir, si hay algo que me duele, que no he podido resolver y que me está interfiriendo en algún plano importante de mi vida, sería momento de pedir ayuda. ujú. Bien, otra cosa para tener en cuenta. Y yo voy llegando al final pensando en una palabra que tiene que ver con nuestras partes rotas y es vulnerabilidad. Mm. La vulnerabilidad nunca ha tenido buena prensa socialmente, hasta hace poco, porque ahora, y desde hace un tiempito, no mucho, famosos, y a veces lo pongo entre comillas, reconocen su vulnerabilidad poniéndose como ejemplo para otros que creen que aquellos que han llegado muy lejos son, como decías, María, superhéroes o superheroínas, y cuando empiezas a desmontar un poco lo que hay de cartón piedra, te das cuenta que en realidad hay traumas, hay dolores físicos y emocionales de todo tipo, ¿no? Y justamente reúne en este libro, ya hablándole a los amigos, María Ross, porque dice que abrazar tus partes rotas es el camino para poder sanar, ni más ni menos. María, yo por mi parte, agradecido, entretenido por tu charla, sacándome dudas y abriéndome la puerta para ir un poquito más ya en lo personal. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y a los amigos que nos están acompañando hasta ahora, como siempre, el agradecimiento y la promesa de una próxima entrevista aquí en Tú mismo. Hasta la próxima.